Este es el 14º video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este caso vamos a continuar viendo las características de la sección y en esta oportunidad vamos a ver lo que es el momento de inercia y el momento estático de una sección. En ese sentido, vamos a comenzar viendo qué sucede cuando tenemos una viga sometida a un esfuerzo de momento flector. En este caso tenemos una viga que está apoyada sobre un apoyo fijo y sobre un apoyo móvil y al cual le aplicamos una carga F contenida en un plano que también pasa por el eje de la pieza. Esta pieza se deforma retrayendo el apoyo móvil y, como vemos, haciendo girar una de las secciones, cualquiera de las secciones marcadas, a partir de un eje de rotación. Si pensamos en una viga que está sometida a un momento torsor, a un esfuerzo de momento torsor, vemos que esta viga está empotrada en uno de sus extremos y cuando le aplicamos un giro a partir del eje de la pieza, vemos como una de las generatrices gira para posicionarse en otra situación. Analizamos esto porque queremos ver y tratamos de entender que el momento de inercia de una sección transversal es la característica técnica que se va a oponer a dicho esfuerzo de momento, ya sea momento flector o momento torsor, y que va a impedir, en mayor o menor medida, que esa pieza gire o esa sección gire alrededor de un eje, ya sea un eje perpendicular a la misma o coplanar a ella. Para poder definir cómo vamos a calcular este momento de inercia, tomamos una sección plana de un cuerpo cualquiera, que vemos acá con esta forma aleatoria, y vemos que para poder calcular el momento de inercia respecto a un eje, en este caso el eje XX, lo vamos a hacer a partir de obtener la superficie de dicha sección y multiplicarla por la distancia al cuadrado que existe entre su centro de gravedad y el eje al cual nosotros queremos hacer referencia respecto a la inercia. Si nosotros ahora en realidad queremos buscar la inercia de dicha sección a partir de su eje baricéntrico, su eje XX baricéntrico, que está claramente pasando por el centro de gravedad, vemos que lo que podemos hacer es tomar pequeñas porciones del mismo, ya que al no ser una figura regular o fácil de dividir, tomamos pequeñas porciones y multiplicamos cada una de ellas por su distancia al cuadrado. Área 1 por distancia 1 al cuadrado, más área 2 por distancia 2 al cuadrado, en definitiva teniendo una sumatoria de áreas por distancia de todas las secciones que componen esta pieza. Esto nos llevaría, de la misma manera que con el cálculo del baricentro, a un cálculo a partir de diferenciales de superficie, lo cual nosotros vamos a obviar porque siempre vamos a estar trabajando con secciones que podemos dividir o seccionar en figuras simples y mucho menos complejas. Pero sí, lo que vamos a hacer es siempre intentar calcular el momento de inercia respecto a los ejes baricéntricos, porque en definitiva es donde nosotros vamos a tener aplicadas las cargas y donde vamos a empezar a calcular cuáles son los esfuerzos internos que en ellas se producen. Es por eso que vamos a pasar a lo que es el cálculo de inercia en una sección rectangular. Y para eso vemos que tenemos esta pieza apoyada en un apoyo fijo y en un apoyo móvil sometida a un esfuerzo producido por una fuerza P, ubicada a una determinada distancia de sus extremos. Vemos también que este elemento estructural, esta viga, posee una sección en donde su base es mucho más grande que su altura. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos la misma pieza ubicada en otra posición, en donde la base ahora se convierte en la altura y la altura se convierte en la base, en donde ahora la altura es mucho más grande que la base? Podemos ver que en ambos casos, ya que estamos contando con secciones rectangulares, la inercia se puede calcular de la misma manera. Y como habíamos visto, la inercia depende de la superficie, pero también depende de la distancia de algunos puntos de su superficie o de su sección hasta el eje baricéntrico. Por lo tanto, no solo va a depender el momento de inercia de la superficie y del eje de donde la calculemos, sino cómo esa superficie está distribuida. Por eso, en el caso de contar con secciones rectangulares, la inercia siempre la vamos a calcular como la base por la altura al cubo dividido 12, entendiendo que la altura va a ser siempre perpendicular al eje en el cual nosotros vamos a estar calculando la inercia. En este caso, como estamos calculando inercia respecto al eje X, la altura
es la más pequeña y en este caso la altura es la más grande. Viendo a partir de estas comparaciones, de estas dos ecuaciones comparadas, que la inercia de la pieza ubicada en la segunda posición es mucho más grande que ubicada en la primera posición. Es por eso que podemos tomar algunas consideraciones respecto al cálculo de la inercia. Y la primera es que siempre que nosotros calculemos el momento de inercia respecto a los ejes baricéntricos, esta va a ser independiente del material con el que nosotros trabajemos y del espesor que tenga esa sección. Va a ser solamente una cuestión de la superficie que tenga y cómo esta superficie esté distribuida en dicha sección. Y de la misma manera que en los baricentros, ya que en construcciones vamos a trabajar con secciones que podemos dividir en figuras simples, vamos a encontrar tablas que nos van a permitir a nosotros encontrar los valores de momento de inercia de dichas secciones, como por ejemplo puede ser en este caso, en donde para una figura rectangular, triangular, circular, podemos encontrar los momentos de inercia tanto para el eje X como para el eje Y, siempre referidos al baricentro de la sección. Una vez que nosotros tenemos o sabemos cómo calcular la inercia de una sección simple, tenemos que empezar a ver cómo calcular la inercia de una sección compuesta. Y en este sentido es importante destacar que no basta con sumar las inercias de cada parte de dicha sección, ya que cada parte va a estar referida a su eje baricéntrico. Y lo que nosotros necesitamos hacer es calcular la inercia respecto al baricentro general de la pieza. Como se ve acá, si nosotros queremos calcular la inercia de esta sección con forma de elipse respecto a su centro de gravedad, vamos a utilizar una fórmula. Pero no va a ser la misma si nosotros lo queremos hacer respecto a este eje X, que es paralelo al eje baricéntrico, pero está a una determinada distancia h. Es por eso que vamos a tomar como ejemplo esta sección, compuesta por dos secciones rectangulares, y para ello lo primero que vamos a hacer es ubicar los centros de gravedad de cada una de estas piezas. La vamos a ubicar a partir de un sistema de ejes de referencia, vamos a calcular las dos distancias paralelas al eje X, las dos distancias paralelas al eje Y, y con eso vamos a encontrar el baricentro o el centro de gravedad de dicha sección, encontrando su distancia al eje Y y su distancia al eje X. Una vez que tengamos este dato, vamos a poder calcular las inercias de dichas secciones, tanto de la sección 1 como de la sección 2. Y lo vamos a calcular respecto al eje X baricéntrico, que lo vamos a tener acá, y al eje Y baricéntrico, en este caso de la figura 1, y en este caso respecto al eje X de la figura 2 y respecto al eje Y de la figura 2. Una vez que tengamos esas dos inercias, lo que vamos a tener que hacer es encontrar la inercia total respecto ya no a cada uno de los ejes, sino a el eje general del centro de gravedad de toda la pieza. Es por eso que vamos a valernos de las distancias que existen entre el eje baricéntrico de una figura y el eje baricéntrico de la figura total, tanto en el sentido de las Y como en el sentido de las X. Una vez que tengamos estos datos, vamos ahora sí a calcular la inercia total de dicha figura. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta la primera fórmula que vimos de inercia, en donde nosotros podíamos calcular la inercia de una sección multiplicando su área por la distancia al cuadrado que había entre su baricentro y el eje a donde nosotros queremos calcular la inercia. Entonces vamos a tener, en este caso, para calcular la inercia total de la pieza respecto al eje X baricéntrico, vamos a hacer la inercia respecto al eje X de la pieza 1 más el área 1, el área de la pieza 1 por la distancia 1y al cuadrado, o sea, la distancia que hay entre eje X de la figura 1 y la figura general. Y a esto le vamos a sumar la inercia de la segunda sección respecto al eje X, estamos calculando la inercia del eje X, más el área de la segunda sección por la distancia 2y al cuadrado, o sea, la distancia que hay entre el eje X del baricentro de la segunda sección hasta el eje X del baricentro de la figura total. Cuando querramos hacer la sumatoria o la inercia total respecto al eje Y del centro de gravedad, vamos a hacer exactamente lo mismo, sumando las inercias respecto al eje Y de la figura 1, de la figura 2, y le vamos a sumar el área por la distancia 1x al cuadrado. Como en este caso los ejes
que son paralelos al eje Y, son congruentes, pasan por el mismo punto debido a que la figura es una figura simétrica, tanto este término, el término de la área por la distancia 1 al cuadrado, y el término de la área de la segunda sección por la distancia 2 al cuadrado se van a anular, ya que ambas distancias son igual a 0. Al multiplicarlo por un área va a quedar 0. Entonces podemos anular tranquilamente estos dos términos en esta ecuación, simplemente, como dijimos, porque la pieza cuenta con un eje de simetría y ambos baricentros de las piezas pasan por el mismo eje del eje baricéntrico total. De esta manera nosotros vamos a poder calcular la inercia de una sección compuesta, ya sea en este caso por secciones rectangulares, pero también compuesta por diferentes perfiles con los que vamos a estar trabajando. Finalmente, la segunda característica de la sección que vamos a ver en este tutorial es el momento estático. Y en este caso vamos a ver que esta característica también de la sección refiere a un eje y se va a calcular teniendo en cuenta el área de una sección de dicha superficie por la distancia que hay entre el baricentro de esa superficie y el centro de gravedad de la pieza. Como vemos en este caso, si nosotros tomamos el momento estático respecto al eje baricéntrico, vemos que lo vamos a calcular como la superficie que queda de un lado del eje por la distancia que hay entre el centro de gravedad de dicha sección hasta el centro de gravedad de toda la pieza. Mientras que si nosotros desplazamos el eje para calcular el momento estático de esta pequeña parte, tenemos que tomar el área de esa pieza por la distancia que hay entre el baricentro de dicha pieza hasta el baricentro general de la pieza. Esta característica se utiliza en mayor medida para cuando nosotros tenemos que dimensionar o verificar a partir del esfuerzo de corte, que vamos a ver más adelante en esta asignatura. Y obviamente, como vemos acá, el momento estático se define con la letra S y se calcula como una área por distancia. Esto fue todo por este video. Gracias.